Buenas tardes, bienvenidos a esta presentación, pero no de un libro, de dos, de nuestro amigo Ángel González Puertolas. Y vamos a empezar hablando de uno, que es pues el de uno de los toreros referentes de la edad de oro, de la época de oro de la tauromaquia en Albacete, que es de Pedro Martínez Pedrés, el maestro Pedrés. Realmente fue quizá el más longevo de todos, porque los otros dos, Juan Montero y Chicuelo II, pues tuvieron un final trágico y excesivamente, bueno, pues a una edad muy joven. Y el maestro Pedrés pues fue el que estuvo prácticamente hasta nuestros días. Falleció hace muy poco, pero no estaba recopilada su vida taurina de la forma en que lo ha hecho Ángel. Yo creo que, bueno, pues la vida de Chicuelo fue Pedro J. García el que recopiló y editó y publicó un libro sobre su vida. Ahora le llega a Pedrés y yo se la pongo plana al autor para que complete la trilogía, aunque él dice que no, que ya está bien, para completar ese trío que fue posiblemente el que inició de manera muy potente la vida taurina de Albacete. Yo tuve la inmensa suerte de conocer en vida al maestro Pedrés en los últimos años de su vida, pero con una fuerza tremenda de estar en su finca, de hablar, de que te contara cosas, de poderle palpar el carácter tan bueno que tenía. Quizá pues por haberse comprado la finca en Salamanca parecía un poco más alejado de su ciudad, pero no era cierto. Él estaba perfectamente al día de todo lo que ocurría en Albacete, y sobre todo para él era un día de fiesta cada vez que por su finca iba algún paisano suyo, ya fueran toreros, ya fueran bueno, pues visitantes que pasaban por allí. Esa finca de los Labraos, que todavía pues la sigue manteniendo la familia y en la que todavía se mantiene ese hierro. Ahora se llama Toros de Pedrés, me parece, solo hermanos Martínez Pedrés, con esa ganadería en que no han variado para nada la procedencia, es puro raboso, lo que ahora se llama Aldea Nueva. Y luego pues yo tuve varias vivencias, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, y es que la última corrida que toreó Pedrés, el 14 de septiembre del 65, fue la última que toreó aquí. Luego ya se despidió definitivamente el 1 de octubre en Ellín. Pero ese día yo fui a los toros, y yo ese día cumplía 5 años. Claro, han pasado 60 años. Y entré de la mano de mi padre y lo saludé, y se agachó, porque decía tocayo, y luego me decía tocayo. Se agachó, me dio un beso, yo muy pequeño, de suerte, no sé ni lo que pasó en los toros porque no me acuerdo, pero sí me acuerdo de ese momento. Y cuando muchos años después, hace apenas 10 o 12 años, se lo comentaba al maestro, se me quedaba así mirando y dice: ¿y ese pequeño eras tú? Se acordaba del hecho. Una memoria tremenda. Si uno tiene la posibilidad de ir a la finca, en ese salón de la casa, solo son recuerdos, casi todos de Albacete. Pedrés no tuvo una carrera excesivamente larga, tuvo intermitencias,
desde que toma la alternativa en octubre del año 52, está prácticamente 3 o 4 años, estuvo hasta, ya lo diré, hasta el 55, apenas 3 temporadas, se retira y ya tenía la finca en Salamanca. Está 4 años retirado y eso él siempre lo ha dicho, que es en realidad cuando aprendió él a torear. En esos años de retiro, yendo a tentar a todos los ganaderos que estaban por allí, por Salamanca, en aquella zona tan taurina y de tantas ganaderías, y él siempre ha dicho eso, que es cuando él aprendió a torear, que los primeros años, los años más intensos, los años del principio, que era un poco intuitivo, ¿no? Él toreaba por intuición y se quedaba quieto y el toro pasaba o no pasaba, pero era así. Pero luego cuando él aprendió un concepto nuevo de más templado, un toreo más largo, en fin, con más gusto incluso, fue durante esos 4 años en los que estuvo retirado. Luego va y está 2 años toreando, el 60 y el 61, también se retira o descansa en el año 62, y luego ya las 3 últimas temporadas, 63, 64 y 65. En total, la verdad, no fueron muchas corridas las que mató, fueron apenas 373 corridas de toros, aparte de festivales, que luego sí, desde que se retiró en el año 65, pues han sido muchos, y 87 novillas picadas. O sea, no ha sido una carrera como ahora, que se pegan 25 años toreando y acaban con 2.000 con 2.000 corridas matadas o con 2.000 toros que han lidiado. Era una carrera corta, pero intensa, y yo creo que por eso pues las carreras de entonces eran mucho más cortas, porque se toreaba con más intensidad y el toro, pues bueno, pues quizás se movía más. Pero bueno, yo creo que la vida de Pedrés está perfectamente reflejada en el libro de Ángel González Puertolas. Aquí está absolutamente todo. ¿Dónde ha toreado? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Con quién ha toreado? ¿Qué ganaderías? O sea, todo, absolutamente todo. Y es una labor realmente encomiable la que Ángel González Puertolas pues ha hecho, no solamente con este libro, sino también con el de Dámaso, con los que eran 49 matadores de toros, 46 del siglo XX, luego los 19 del siglo XXI, y aún hay nuevos después de que acabara eso. Le tendrías que hacer un apéndice hasta Manuel Caballero, que fue el último que ha tomado la alternativa de Albacete. Y digo que ojalá a los que se jubilan pues les da por muchas cosas. Unos por quedarse en casa, a veces amargándose la vida porque no tienen nada que hacer, otros a visitar obras, otros a algún hobby, y menos mal que la afición de Ángel González Puertolas pues le dio por recopilar información y por facilitarnos. Yo siempre digo que gracias a Ángel, los libros de Ángel de recopilación de los matadores de toros y de todo lo que han hecho, las vidas taurinas de todos los matadores de toros de Albacete, nos ha servido mucho a los que escribimos de toros para tenerlo a mano, porque esta información que dicen que lo que no está en internet no existe, no es cierto. La mayoría de esta información no existe en internet, está aquí, y uno puede saber perfectamente hasta dónde llegó Pedro Martínez Pedrés, o hasta dónde llegó Dámaso González, o hasta dónde llegaron todos los 49 o los 46 toreros del siglo XX, y luego los otros 19, porque está muy pormenorizado y está perfectamente plasmado en estas páginas. Por lo tanto, enhorabuena. Gracias por la parte que me toca, porque es mucho más fácil
trabajar y escribir cuando tienes esta documentación en tu mano. Y yo no tengo que decir nada más, pero claro, la vida de Pedrés está muy relacionada, y de hecho no relacionada, es muy dependiente de Salamanca y de cómo es el campo bravo salmantino. Y tenemos con nosotros el director de la tribuna, a mi jefe, que es de allí y además ejerce como salmantino y como aficionado a los toreros, pero aficionado sobre todo al toro. Por lo tanto, Javier, ahora te toca a ti hablar de la figura de Pedrés en tu tierra. Muchas gracias, Pedro. Bueno, después de esta lección que nos ha dado Pedro de la biografía de Pedrés, poco puedo decir. Yo a Pedrés le conozco como ganadero, no en Salamanca, sino en Ávila, porque era un asiduo de la corrida de la beneficencia, sus toros, y en algunos ciclos de novilladas en Ávila, porque embestían y le repetían y le repetían y le repetían, y tenía muchos valedores. Ahí le conozco, le trato varias veces con él, y me consta que la figura de Pedrés en el campo charro ha sido una figura muy respetada primero por su trayectoria vital como matador de toros, porque allí tanto los toreros como los ganaderos le respetaron, siempre tenían buenas palabras hacia Pedrés. Y quería destacar un poco, que me lo ha pisado Pedro, la diferencia que hay entre las carreras de antes y las de ahora de los matadores de toros. Ahora están 20, 30 años, se retiran, vuelven, y antes no. Antes pues están figuras como Pedrés, como Jumillano, que en pocos años hacían lo que tenían que hacer, hacían caja y se retiraban, porque el toro era distinto, las condiciones de los festejos eran muy distintas a las de ahora, y entonces había más relevo generacional en el escalafón, con más asiduidad. Ahora no, ahora cuesta más, y que salga un torero nuevo pues cuesta. De Pedrés como ganadero en Salamanca se le tiene mucho respeto, porque fue fiel a un encaste, el del Raboso. Ahora se dice Aldea Nueva, línea Raboso, pero los viejos del campo charro siempre dicen los toros de Raboso. Y hubo una época en los que Pedrés lidiaba mucho de novilladas, porque no daba con la tecla de toros, era muy regular en las corridas de toros, y prefería echar buenas novilladas antes que tener un pinchazo con alguna corrida de toros. Luego a la postre ya dio con la tecla, y han salido toros muy importantes pues en Albacete, en Las Ventas, y bueno, pues se ha hecho un nombre dentro de la cabaña. Ahora los labrados siguen existiendo, allí pegados con la raya de Portugal, la zona más al oeste del campo charro salmantino, y bueno, esperemos que esa línea del encaste sea una línea que perviva por la riqueza genética que puede aportar a la cabaña brava del campo español. Yo poco más tengo que decir. A Ángel, pues agradecerle que haya contado conmigo para esta presentación. Yo puedo aportar poco, pero creo que tú, Ángel, eres el que más has aportado, y te puedo definir como un notario popular del Albacete de nuestros días y de antaño, porque el otro libro de la Plaza de Toros de Albacete es también, yo creo que levantas actas sobre los festejos que se han dado en nuestra plaza. Ya puedo decir nuestra plaza después de 18 años aquí, yo creo que ya puedo decir nuestra plaza.
y de nuestros toreros, pero también hay que destacar tu faceta de las obras que tienes del Albacete de antes y después, que está permitiendo que generaciones actuales conozcan el Albacete de hace décadas, de hace casi un siglo, que tú a tu edad tienes todavía la sapiencia de poder comparar con total claridad para que las nuevas generaciones puedan conocer al Albacete de ayer. Así que, Ángel, yo creo que te debemos mucho para la memoria colectiva de este Albacete y nada, todo suyo. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a ver si empezamos a hablar un poquillo de esto. El primer sorprendido he sido yo, porque todos los libros que he hecho hasta ahora, la sala estaba a tope, de no hay billetes. Y hoy, sin embargo, como esta tarde hay otros 2 actos en Albacete, pues parece ser que los otros actos gustan más que los taurinos, y por eso es por lo que está la sala así. Pero en fin, para los que estamos aquí somos los mejores aficionados, y entonces voy a contar un poco la historia. Vamos a ver, por supuesto ya lo habéis oído, ya lo conté cuando el primer libro que yo hice, que eran los 46 toreros de Albacete del siglo XX, ya conté el porqué de estos libros. Estos libros, cuando nosotros creamos la Asociación Taurina, el Club de Abonados Plaza de Toros de Albacete, pues le hicimos a los 46 toreros de Albacete, les hicimos unos homenajes. Hicimos 3 homenajes en 3 grupos, 15, 15 y 16. Entonces, para aquellos homenajes, pues se tuvo que hacer una biografía muy escueta de cada torero. Me tocó hacerla a mí, y una vez que tenía todo, digo, bueno, ya que tengo esta biografía, ¿por qué no lo amplío y hago un tomo con toda la biografía de los toreros? Y así fue el primer libro que hice. Me quedé, como sabéis, en el año 2001, entonces Sergio, que hoy se ha disculpado, no ha podido venir porque tiene su hija enferma, entonces ya me comentó siempre, Ángel, tienes que seguir, que me he quedado en puertas. Pero yo pensaba, esa es una labor grande, no pensaba seguir, y mira por dónde, en el 2020 viene la pandemia, y fue cuando tuvimos esa época, digo, bueno, pues voy a continuar. Y entonces hice con los 19 siguientes, entonces yo me quedé en Mario Sotos, y son los 2 tomos que tengo primero. Cuando terminé el segundo tomo de los toreros, pues entonces pensé de hacer biografías individuales. Y para mí había 2 toreros. Pedrés fue el torero, el primero de los importantes de Albacete, y Dámaso Casio para todos el más grande. Entonces hice el de Dámaso, hice el de Pedrés. Pero el de Pedrés no lo publiqué cuando lo hice, porque precisamente un amigo de la familia de Pedrés, que era de Villarrobledo, me llamó por teléfono y dice que él iba a presentar un libro de Pedrés. Y entonces yo le comenté, bueno, pues si lo vas tú a presentar, como mi libro es sin ánimo de lucro, preséntalo tú y véndelo. Lo presentó, me mandó un ejemplar, entonces en ese ejemplar vi que sí era la vida de Pedrés, pero era la vida social. Hablaban de su mujer, de su familia, pero no era biografía taurina. Y digo, no, ese libro no tiene que ver nada con el mío. Lo dejé aparcado para más adelante publicarlo. Y entonces, cuando empecé a hacer el libro de la historia de Albacete, para mí, de los 5 libros taurinos que yo he hecho, para mí el que más me gusta y más importante es precisamente el de esta tarde, porque habla de la historia de Albacete desde el 1917, cuando inauguraron. Ahora veréis algunos fotogramas con todos los matadores y novilleros con picadores que han toreado, lo que han cortado y todas las faenas que realizaban, con fotografía. Es bueno, me ha costado 2 años de información, yendo al Archivo Municipal Histórico, sacando de los periódicos de la época del 1920, 1930, todos los resultados, para que el libro pues sea fehaciente con lo que pasó de verdad. Para mí es el libro más importante. Pero bueno, y entonces, como ya decidí presentarlo ahora, fue cuando digo, pues hago el de Pedrés y ya presento los 2 a la vez. Y por eso ha sido el estar aquí. Si queréis hablar un poco del de Albacete, y luego ya pasamos a ver ahí unos fotogramas.
Bueno, el de Pedrés ya lo hemos expuesto, pero este pedazo de volumen, aquí están hasta las de esta feria, hasta las corridas. Hasta el 25. Hasta del año 25. ¿Cuántos años son? 108 años de la Plaza de Toros y 108 ferias. Hubo algún año que no se hiciera feria, ¿no? El año 38. No, el 38 y el 37 y 38. 37 y 38. Porque el 36 hubo y el 39 también. Claro, lo que supone, además con el resultado, los toreros que han debutado ese año en Albacete, y aquí es curioso porque resulta que está el día que yo nací, está el cartel, el 14 de septiembre del 60, una novillada con Pepe Osuna, Palmeño y Manuel Amador. Y el día 13, que fue otra novillada, que también era Pepe Osuna y Amador, con otro torero, lo acabo de ver, pero no me acuerdo, ese día sí que estuve en los toros, el día antes de nacer. Por lo cual, aparte de esto, que es a fin de cuentas una anécdota, vuelvo a decir que hay otras recopilaciones de años desde el inicio hasta donde se quedaron, hasta que se publicaron, pero esta es la más actual y por supuesto la más completa. Y vuelvo a decir lo mismo, que han sido 2 años de recopilación, pero esto es que puede aburrir a cualquiera, porque habrá habido momentos en que te habrás encontrado con una pared que era imposible o algún dato que era imposible de saber. Hay muchos datos que me costó bastantes días hasta conseguirlo, porque yo cualquier dato que esté en el libro lo tengo corroborado de que es cierto, si no, no lo escribo. Es que en internet te encuentras muchas veces muchísima documentación, pero empiezas a leer y dices, bueno, pues esto es mentira. Entonces, claro, empiezas otra vez a investigar por un lado, por otro, hasta que ya consigues llegar a lo que ha sido. Es lo que tú has comentado con el libro que tengo publicado de Albacete. Bueno, de ese libro van ya por 600 y pico unidades vendidas, ¿me entiendes? Ese libro, pero no tiene que ver nada de taurino. Entonces ahí hay muchísima recopilación. Y yo encontraba en internet muchas fotografías antiguas de Albacete y abajo la literatura ponía un texto, digo, esto no es verdad, si yo ese edificio llegué a conocerlo y no era así, pero eso que han sido muchas horas. Entonces esto, pues yo creo que la investigación es como si dijéramos una droga, que vas investigando y te vas drogando, ¿no? Y llega al final que te gusta, sobre todo cuando ves el resultado. Es curioso, ¿no? Porque se puede ver la primera feria en esta plaza, la de 1917, además también la empresa que la organizaba, ¿no? Que esta sería Taurina Albacete S.A., que sería la misma que construyó. La que construyó la plaza en los primeros años fue ella también la que organizaba los toros. Y ya entonces, que las ferias no eran lo largas que puedan ser ahora, pues estamos hablando de una feria de 4 corridas de toros, bueno, de 4 festejos, una novillada y 3 corridas de toros, y así estuvo muchos años. O sea que en realidad de 4 a 10 en 108 años, bueno, pues yo creo que está bien, y no es que ahora sea corta en relación al tiempo que ha pasado, no, es que entonces era larga ya, porque era donde se demuestra la afición, y hacer una plaza como la que tenemos en el año 1917, pues la verdad es que no estaba al alcance de muchas ciudades, ni la afición, porque yo creo que cuando se hizo la plaza, Albacete podría tener algo más que el aforo de habitantes. Sí, en el tiempo que se hizo. En el tiempo que se hizo, en 1900. Yo sé que en el año 52, que es cuando el boom de la tauromaquia en Albacete, la época de Montero, Pedrés y Chicuelo, en Albacete apenas había 25 o 30.000 habitantes. Bueno, eran unos pocos más, pero bueno, vale. Sí, por los años 50 Albacete ya tenía casi los 80.000 habitantes. Sí. Los 100.000 habitantes los tuvo en el 1974, perdón.
Sí, que fue Ana Belén Ortiz. Pues entonces yo lo he leído en algún sitio, pero en donde lo leí pues estaba... Sí, cuando Albacete entonces estaba sobre los 27.000 habitantes, cuando se inauguró la plaza. Cuando se inauguró la plaza. Entonces hablaban, pues seguramente cogieron ese dato. Pero que era curioso porque había, en una ciudad de esos habitantes, había 200 y pico carnés de profesionales taurinos. Entre novilleros, matadores, banderilleros, mozos de espada. O sea, que eso era una proporción tremenda para el tamaño de la ciudad. Y bueno, pues tenemos una obra de arte que si te pones a mirar, no paras. Puedes estar un montón de horas porque de un año te vas a otro, y tal día, a ver quién toreó tal día que yo estuve cuando era pequeño y que te acuerdes del día. Vuelvo a decir que la labor recopilatoria, el trabajo que Ángel González Puerto las ha hecho sobre las corridas de toros, y aquí están pues los nombres, fotografías, número de... porque al final habla del número de festejos, ¿no? De todos los que se han celebrado en la plaza. Claro, corridas de toros, novilladas picadas y de rejones. Irse a las novilladas económicas de aquellos años 50 y 60, pues es más complicado, ¿no? Es más complicado porque, entre otras cosas, tampoco hay documentación. El libro, verás que empieza hablando, lo primero del libro, habla de todos los toreros, la mayoría tienen un alias. Entonces están todos los alias de los toreros que han toreado, que están reflejados en el libro. Después ya empezamos con el año 1917, que inauguran la plaza, y hasta el 25. Y luego al final está toda la relación de todas las veces que han toreado los matadores en la Plaza de Toros Albacete. Por supuesto, Damaso es el que más, con 86 corridas. Después le sigue Ponce, pero ya con casi la mitad, con 40 y tantas. Después tienen también todos los toreros que han tomado la alternativa en la Plaza de Toros de Albacete, que empezó Antonio Roja, fue el primero que la tomó aquí. Y después terminamos con los 73 toreros que hay en Albacete, los 46 del siglo XX y el resto ya en el siglo XXI, hasta 73 toreros. Pues porque además es que no solamente los toreros que han nacido aquí, sino todos los que se han hecho aquí. Porque ahí todos los conocemos, toreros que a lo mejor no han nacido en lo que es nacer en Albacete. Chicuelo II nació en Iniesta, pero prácticamente la mayor parte de su vida fue aquí, y él se hizo torero aquí, al igual pues que actuales como Samuel Navalón, como Alejandro Peñaranda, son toreros que no han nacido aquí, pero han pertenecido a la escuela, y de aquí su educación taurina ha sido en Albacete, en la Escuela Taurina de Albacete. Bueno, pues que aquí tenemos otro buen ejemplar y otra, como decía antes, un trabajo exhaustivo de lo que ha dado de sí hasta el 17 de septiembre del 2025 nuestra Plaza de Toros. Dentro de 108 años, pues que venga otro y lo haga, ¿no? La segunda parte, yo te prometo que no la voy a escribir. No. Pero de 108 años no. No, pero a lo mejor de 10 o 12 sí. No, bueno, ya veremos. Bueno, empezamos a ver un poco Vamos a empezar con el libro de Pedrés. Ahí tenemos la portada. Como veréis, el de Pedrés también empieza con el nombre. Todos los que figuran en el libro de Pedrés con su alias, pues está el alias y el nombre del torero. Luego ya empieza la biografía de Pedrés. Empezamos cuando, mira, en esta verás que se ve Pedrés, se ve Chicuelo y se ve Juan Montero, en esta de maletillas. En esta otra se ve Pedrés y este es Paco Mora, el que escribe en Aplausos, que también quiso ser en el torero. Bueno, aquí cuando... Paquito, no, pero es que era Paquito Lorca se anunciaba así. Este es cuando era todavía novillero, la Plaza de Toros, ya, porque ya empiezan cuando torea con picadores,
Aquí cuando los toreros y los futbolistas hacían sus partidos, fíjate, aquí tienes el padre de Narro, aquí tienes a Montero, tienes a Pedrés, este es Valerito, el de la gestoría Valero. Bueno, este era Marín, era uno que jugaba en la maestranza, que tenía en la calle del Rosario una que afilaban cuchillos, vendía cuchillos, y este es su hijo Juan Antonio. Bueno, así empezamos, y entonces voy año por año en las plazas donde iba toreando, con quien toreaba, así, con Montero. Este fue Montero y Pedrés de novilleros en la plaza de las Ventas de Madrid. No hay billetes, con 2 novilleros, no hay billetes en la plaza de toros. Esta fotografía era de aficionados que fueron, porque 4 trenes especiales salieron de Albacete para Madrid para verlos torear. Mira, aquí se ve la plaza a tope. Esto ya tiene, mira, ese era un tío abuelo mío, que era el secretario del Club Torino. Juan Martínez, que murió hace poco, el padre de los... El de la Volvo, ahí lo tienes, de chaval, este era un tío suyo. Bueno, así todo, estamos hablando años por año. Este es un festival en Ciudad Rodrigo. Este ya en la reaparición, cuando toreó en Sevilla y salió por la puerta el Príncipe de Sevilla. Y el libro pues va hablando de todas sus épocas. Aquí ese cartel es ya cuando se retiró de los toros, que se retiró precisamente en Ellín. Este se lo brindó al cordobés. Luego ya entra su vida en todos los eventos. Esto es en la jornada taurina de Ellín. Aquí se ve con el vídeo otra jornada. Esta es de Ellín. Este en el homenaje cuando se le dio aquí en Albacete, que está conmigo. Este es el homenaje que se le dieron a los primeros 15 toreros de Albacete. Luego ya en su vida, aquí se ven los toros con su mujer y su hija. Esto ya en su casa. Y esto ya fue cuando el fallecimiento, estando en el tanatorio, que fue también el Soro. Pues este es el libro de lo que es Pedrés. Ahora vamos a pasar al otro. Ahora necesito, Virgilio, tú eres el dueño de estos trastos. Bueno, aquí tenemos ya la portada de este libro. Ya te digo que para mí es el mejor libro que yo he escrito, de los 5 taurinos, por la información que tiene. Empezamos, como he comentado, con el nombre artístico de todos los toreros, y ya empezamos con el año 1917. Todos los años tienen su cartel de feria, la empresa que regentaba la plaza y las corridas de toros. Y también luego todos, conforme van debutando los toreros en la plaza de toros de Albacete, van saliendo aquí. Entonces en el 17 pues veréis todos estos que son, está Belmonte, como lo veis aquí, todos los que debutaron, nombre de los que debutaron y el nombre artístico. Como bien, aquí tienes a Rodolfo Gaona, así todo. 18, año por año vamos pasando. Cuando llegan años que hay carteles definitivos y los iniciales, como miren, en el 20 ponen carteles iniciales. Como en muchos carteles, por caídas de los toreros de los carteles, entonces es carteles definitivos. Entonces ya están los definitivos y entonces en cada cartel están los que han toreado y los trofeos que han conseguido cada uno. Cuando no figura nada es porque no ha conseguido, por supuesto, trofeo. Solamente figuran los que han conseguido trofeo. Y cada año toreros, regionadores y novilleros que actúan por primera vez en 1920. Y vienen las fotografías de los que actúan. La foto siempre es cuando actúan la primera vez. Entonces, estas fotos, pues, he conseguido, han sido muchos años hasta conseguirlas, porque fíjate, estoy hablando fotografías de los años 18, 19, 20. Entramos. Ángel, eso quería preguntarte, tanto los carteles como las fotos, ¿cómo los has conseguido? Bueno, los carteles no hay problema porque hay una colección que la tiene el ayuntamiento, pero en lo demás, en estos años, como mira, empieza a haber información taurina en el año 45 con la revista El Ruedo.
Hasta el 45, pues no había información taurina y entonces yo me tuve que ir al Museo Histórico, Archivo Histórico Provincial, que está en la calle León, y entonces sacar la prensa de diaria. Y claro, con la prensa, pues yo leía los resultados de cada día. Por eso todos los resultados que hay aquí son verídicos porque están sacados del diario de entonces. Entonces, ¿sabes? Todos tienen sus fotografías conforme van apareciendo. He puesto aquí unos varios años, unos los 108. ¿Ves? Aquí ya te digo, mira, el 37 y 38 no hubo toros, pero sí hubo en el 36. En el 36 estaba el cartel hecho en feria, pero como la guerra empezó en el 18 de julio, entonces los carteles que aquí venían no pudieron torear. Uno de los que toreaba aquí, como verás, a ver si lo ves ahí, Domingo Ortega. Domingo Ortega toreaba ya este año. Y este año ya no pudo torear, porque vino la guerra y él le pilló en Valencia. Entonces en Valencia le salió torear en Nimes. Entonces pidió permiso para salir de España, se fue a Nimes a torear, y cuando terminó Nimes ya volvió a España, pero ya a la zona nacional. Ya no vino a la otra zona, por eso ya no toreó en Albacete. Y entonces tuvieron que suplir con... Mira, aquí debutó, si ves aquí, este era el abuelo de Mariano de la Viña, el niño de la Viña. Ese debutó en Albacete en el año 36. El 38 que no hay toros, y ya en el 39 termina la guerra civil y ya hacen toros, pero como termina a mediados de año, pues no les da tiempo a tener cartel. Por eso este año no hubo cartel de toros. Este año, al terminar la guerra, sin embargo, fíjate los que torearon. Toda la familia Dominguín, incluso Luis Miguel Dominguín es el único que tengo aquí que toreó de novillero sin caballos. Sus hermanos ya eran matadores. Así seguimos, años 40, y verás, cuando ya llega el año 46 ya empezamos a tener información de fotografías. Entonces ya mira, en esta ya se ve el gobernador que había aquí en Albacete, Rodríguez Acosta, ya se va viendo fotografías de los que toreaban. Año 52, pues ya tenemos muchos. Mira, en el año 52 aquí tenemos a Samuel Flores, el tío del actual Samuel Flores, y Demetrio Gutiérrez Alarcón, que era un comentarista de aquí de Albacete. Mira, así, en ese carruaje es donde iban los picarios a la plaza. Esa era la droguería Cifo. Esa droguería estaba entre el Cine Capitol y el Bar Avión, ahí en el Altozano. Pues ahí, porque es que en el Bar Avión es donde se concentraban muchos taurinos, y desde ahí salían los picadores. Mira, este era el padre de Pedrés que vino a los toros siendo novillero. En esta otra, este del sombrero es el Santiago Bernabéu, el del fútbol. Como era el Almansa, también estaba aquí en esta corrida. Porque es que en la época 51-52, Montero y Pedrés fue la revolución taurina en Albacete. Y después ya, al poco tiempo, al año, vino Chicuelo II. Bueno, fue, como ha contado antes Pedro Belmonte, en los años 55-56, el sindicato vertical aquí tenía más licencias que Sevilla. Había un comentarista taurino que era Caíto, que escribió, dice, a la cuna del toreo le han puesto ruedas y desde Jerez y Sevilla se ha trasladado a Albacete. Así escribió él en un artículo. Estas ya son fotos, todas estas fotos ya son del ruedo. Todos los que este Gallardo, también de aquí de Albacete, aquí ya, mira, ahí se ve ya Chicuelo II, ya se va viendo gente mira, este era Minuto, hermano de Juan Montero, que después se hizo picador. Empezó de novillero y luego se pasó a picador. Mira, Antoñete, ahí lo tienes, aquí debutó, pues como lo ves aquí, en el año 52 fue cuando debutó en Albacete como novillero. Pasamos al 58, he cogido así unas pocas, mira cómo estaba en la plaza, de gente a la hora de los toros. Entonces es que había aquí, en aquella época, aquella década de los 50, Albacete era una fiebre ahí con los toreros. ¿Ves?
Aquí, mira, aquí tiene ya Gómez Caballero, Abelardo Vergara, esto ya era Emilio Redondo, esto era torero ya de Loreto. Este es Luis Montero, hermano de Juan Montero, que también se novillero y después se hizo banderillero. En el 66, bueno, aquí van, ya, cada vez va habiendo más información. Este es el padre de Rafi de la Viña, Carlos de la Viña. Este es Serolo, que aquí toreó de novillero, y su hermano también toreó aquí de novillero. Entonces se llamaban el Temerario y el Mago. Estos que eran de Villaverde del Guadalimar. Mira, aquí ya debutó Paloma Linares. Estamos en el 68. Mira, Antonio Rojas y Damaso González. Ya cuando que empieza con Santiago López, el de Valencia. Este también era un novillero que ahora vive en La Coruña, que era Joaquín Ruiz Brihuega. Este toreaba el novillero con ellos. Luego lo que pasa es que intentó irse a un seminario, no le gustó la vida de cura y se fue a La Coruña y allí montó una discoteca. ¿Ves? Se van viendo. Mira, este también, el Tarta, Joaquín de Faura, de Albacete, Paquito Blázquez. Claro, según van apareciendo, pues van apareciendo en la foto. Mira, aquí, este ya es el Cid, que ya apareció en el 98, fue la primera vez que toreó aquí en Albacete, y ya va viendo, mira, aquí Morante de la Puebla. Aquí ya empezamos a tener fotografías en color, ¿no? Conforme va. Mira, esto ya entramos con Sergio Martínez, el día de su alternativa, el día de las Torres Gemelas, alternativa de Abraham Barragán, que primero Abraham iba a tomar la alternativa antes que Sergio, pero luego hubo una caída de cartel y la tomó Sergio antes. Aquí ya se ven los que debutaron. Palacio, Fabio Valverde. Nos metemos en el 2004. Ya vienen, te das cuenta, ya todas las fotografías ya vienen en color y ya tenemos mucha más información. Pereira, cuando tomó la alternativa. En fin, como veis es bastante completo, y sobre todo es cuando llegamos a las corridas. Mira, este fue cuando Genoveva, la primera vez que presidió fue en el 2017, en el centenario. Este fue el centenario de la feria. La primera fue el Festival del Cotolengo. La primera... Sí, pero como corría de toros... Sí, pero fue, ya te lo pongo aquí, cuando fue, que fue el festejo el 20 de mayo, cuando ella debutó. ¿Qué es el festival? 20 de mayo. ¿Ves? Ya los últimos años, pues claro, ya tenemos mucha información y ya son muy completos. ¿Ves? Ya nos metemos en el 2025. ¿Ves? Ya información es bastante... Y aquí el último que tenemos, como ves ahí, es Quesada. Es el último. Aquí ya vino el Marco Pérez, entonces ya los últimos que debutaron este año como novilleros. Cortijo, que lo tenemos ahí sentado también. ¿Ves? Termina ya, entonces viene toda la relación lo ves, relación de matadores y número de corridas. Empezamos con todos los matadores y las veces que han toreado aquí. Bueno, son varias páginas. Y luego ya paso también a las alternativas que se han dado en Albacete. La primera fue la de Antonio Rojas, después Juan Luis Rodríguez,
Así vengo con todas las que se han tomado. Y terminamos con toda la relación de toreros y fechas de alternativas en el siglo XX y luego en el siglo XXI. Y con esto terminamos el libro. Entonces, si verás, es un libro bastante completo. Para mí, una vez terminado, para mí es el que más me ha gustado, porque aunque los otros tienen mucha información, de mucha biografía, pero es que está aquí, pues está toda la historia de la Plaza de Toros de Albacete.